pasar. Y esto no sucede, voy a ir a algo muy práctico porque es de lo que más nos preocupa, en razón de que son tres cosas que nos afanan día y noche, todos los días de nuestra vida: el vestido, la comida y el techo. Pero puede aplicarlo a la enfermedad, puede aplicarlo a la falta de trabajo, puede aplicarlo a lo que usted quiera. El camino se angosta. Pero aquí encontramos y vamos a aplicarlo específicamente a ello. Es decir, cuando se estrecha el aspecto material, cuando nos agobia la preocupación de no poder suplir aún las necesidades básicas de la vida. El padre que llega a la casa con las manos vacías y sabe que no tiene nada por darle a su familia al día siguiente. Cuando los compromisos se vienen encima y a él se le estrechó el camino y no sabe qué hacer para suplir esos compromisos. Ahí queremos aplicarlo: comer, vestir y dónde vivir. Y cuando nosotros podemos decirle al Señor: acuérdate de mí, en esos momentos que se estrecha el camino, Él lo va a hacer más pronto de lo que pensamos, para traer a nuestra memoria que no es asunto nuestro, sino de Dios. Es asunto de Dios el darnos lo necesario para vivir, porque nuestras carencias no le son ajenas a Él. Eso es lo que no hemos entendido. Hay un principio vital en esta área de nuestra vida, y la generalidad de los cristianos vamos en sentido contrario a lo que Él enseñó. Sí. No se afanen, dice el Señor. No se afanen pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, no los cristianos, gentiles eran los que no eran judíos. Aplicando a la vida cristiana, los inconversos buscan estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Y si Él sabe que tienen necesidad de estas cosas, Él las va a suplir. Pero aquí está el principio que nosotros torcemos, obviamos, nos contraponemos a Él. Porque Él fue claro: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Búsquenme a mí, las demás cosas van a venir por añadidura. Y no me digan, so pena de ser sinceros, que eso es difícil de creer. Usted puede parecer como yo muy espiritual, pero el chiste es que cuando eso lo ponemos en la balanza decimos, como dicen en mi tierra: más seguro, más barrado. Mejor me ocupo yo. Que se quede en la presencia de Dios. Prefiero buscar el pan, el vestido, el techo, que buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo: no te creo. Y es donde viene la carencia para nosotros. Yo estoy consciente aquí que sea mi amigo Raúl García en Chicago, que cada vez que un hombre se para aquí
debe estar cierto de que lo mandó a hacer Dios. Y es cierto. A mí no me mandó a ponerle flores al árbol. A mí me mandó a sacudir el árbol. Si usted analiza todo lo que oímos aquí, a veces nos duele, a veces nos pega, a veces nos afecta. Es que el árbol se sacudió. Yo no vengo ni a ponerme ni a ponerle crema. Ahora dígame si me equivoco en lo que le estoy diciendo. Si yo dijera, póngase de pie quien realmente le cree a Dios en esta área y lo busca a Él sin importarle lo demás. De entrada yo me siento. Pero yo quiero creerlo. Pero yo quiero obedecerlo. Y hay gente que se han ido de aquí exactamente por eso. Porque la vida del cristiano debe guiarse bajo principios, no bajo sentimientos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Por eso no hay duda que el camino se estrechará. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos cerramos el paso. Hay personas que tienen un niño ahorita chiquito, pequeño, de brazos, la barbarita. ¿Quién más tiene un niño chiquito de brazos? Julián. Y pobres niños, yo creo que no duermen, están preocupadísimos por saber qué van a comer mañana. ¿No? Es que en todo eso Dios tiene razón. Si no fueran como niños, están en el reino de los cielos. Razonamos demasiado y demasiado le queremos ayudar a Dios y argumentamos mucho contra Dios. Estaba una persona conmigo esta semana y me decía, quiero que me explique algo, pastor, no es de esta congregación. Quiero que me aclare, por favor. Nosotros sembramos una cantidad considerable en la obra de Dios. Y yo últimamente no la vemos. Y yo le he dicho a Dios, Señor, sembramos. Ah, entonces sembraste esperando recibir. No, eso no. Hay que sembrar sin esperar recibir nada. Y sé que él te está diciendo, porque ahí somos muy espirituales, perdón, pastor, dice que al 100 por 1. Y si yo le doy 1, digo, me debe 100, ¿eh? Está como el juego. El que juega por necesidad pierde por obligación. Señor, eso es tuyo. Ayer les hablaba de la generosidad en el CCM. Eso es tuyo, Señor.
ayuda, vamos a estar en aprietos económicos. Pero es entonces, mis amados, cuando estas reconfortantes palabras dichas hace 2000 años toman sentido. Cuando usted esté en aprietos económicos, cuando esté en aprietos de salud, cuando esté en aprietos de lo que sea, simplemente, escúcheme lo que le voy a decir, no se trata de ayunar una semana. No se trata de gritarle a Dios 10 horas, de desgañitarse. El malhechor no lo hizo. Fueron los últimos momentos. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acabó la oración. Si de lo profundo del corazón le dijéramos a Dios cada día en una situación así, Señor, acuérdate de mí. Él diría, lo haré, y más pronto de lo que tú piensas. Esa es la fe sencilla. Ese es el terreno de fe que tenemos que pisar. Lo demás es religión. Es algo tangible que tiene efectos positivos y prácticos en nuestra vida. ¿Se acuerda de nosotros cuando la espesa oscuridad de la soledad nos aprisiona como fuertes tenazas del temor? Aquí hay dos palabras: soledad y temor. No son desconocidas para nosotros. Hay gente que está en su cama en la noche y se siente tan sola, que ve, o solo, que ve cómo esas espesas nubes de temor lo envuelven y le da miedo. Hay una persona que me hablaba esta semana, acaba de decepcionarla, de eso vamos a hablar más adelante, su esposa. De entrada le pidió el divorcio, así: quiero divorciarme. Me decía: pastor, no me quiero quedar sola como mi mamá. Su mamá quedó sola. Y ella tiene temor a vivir sola. Yo quiero una familia. Yo pudiera decirle: acuérdate de mí. Yo le dije: confía, espera en él. La vida sigue. Él tiene planes para ti. No es por vencido. Soledad y temor van juntos. Qué reconfortante ha de haber sido caminar con Jesús, comer con Jesús, estar todo el día con Él, hablar con Él, sentir sus brazos que estrechaba a sus discípulos. Por eso les digo tanto cuando lo mataron. Y cuando lo mataron se sintieron desamparados, solos, y el miedo los envolvió. Fueron a un cuarto y se encerraron allí de miedo. Tenían temor de que los judíos les echaran mano y los mataran igual que a su maestro. ¿Pero qué creen? Jesús se acordó de ellos. Era domingo por la mañana, Jesús ya había resucitado. Ellos se encerraron un poco después de que lo mataron. Viernes, sábado. Duró 2 días y fracción. Y aquellos hombres estaban encerrados, temerosos, no querían que entrara nadie. Estaban todas las puertas cerradas. Se sentían solos. Ya no estaba aquella protección que ellos tenían. Pero Jesús se acordó de ellos y se hizo presente para librarlos del temor y darles confianza. Escuche, por favor. Cuando llegó la noche,
Por cierto, le hago un paréntesis. Seguido llega la noche, y no me refiero a la que llega después de 24 horas o de 12 horas. Seguido a la vida llega la noche. Hay quien para unos en este momento son las 11 de la noche. Están en la completa oscuridad, en la soledad. Y es de día. Pero el alma atraviesa por una espesa penumbra, porque seguido se hace de noche. Y aquel mismo día, el primero de la semana, era domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Qué los llevó a encerrarse? El miedo. Vino Jesús. ¿Y sabe por qué vino? Porque se acordó de ellos. Es curioso aquí. Quiero explicarle algo. Ahorita viene. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, estaba su madre María, ¿de acuerdo? ¿Usted cree que hubiera resucitado y lo primero que hubiera hecho, no? Voy con mi mamá para que se le quite la preocupación? ¿No? Fue con sus hermanos. Cierro el panel. ¿Y sabe por qué fue? Porque se acordó de ellos. Nada más por eso. Y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Las heridas de sus manos y de su costado le fueron hechas también porque se acordó de nosotros. Pagó el precio de nuestro pecado. Murió por nosotros. De manera que lo importante es esto ahora. Para que Jesús se haga presente en cualquier circunstancia que atravesemos, de soledad, de miedo, de temor, basta expresar las palabras del malhechor. Es increíble que un malhechor le enseña a un cristiano. Y si el malhechor nos está enseñando cómo se ora y cómo se pide. Acuérdate de mí. Solo eso. Porque si Dios se acuerda de usted, ya la hizo. Eso va a cambiar su historia. Es a través de la Biblia. Porque Dios se acordó de Noé, cambió su historia. Porque Dios se acordó de Abraham, cambió su historia. Porque Dios se acordó del pueblo de Israel, cambió su historia. Porque Dios se acordó de Jacob, cambió su historia. Porque Dios se acordó de José, cambió su historia. De la cárcel al trono. Es algo constante, pues. ¿Qué es esto? ¿Tiene miedo? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son sus miedos? Sería bueno que esta noche dedicáramos un momento para entrar dentro de nosotros. Escúcheme, en busca de nuestros miedos. Y usted va a ver que los hay. Eso
acuérdate de mí. Y Él lo hará más pronto de lo que hemos pensado. Igual que lo hizo con el malhechor. Una tercera situación es esta. ¿Se acuerda de nosotros cuando las turbulentas olas de la vida amenazan con hundir nuestra frágil barca? Qué frágiles somos, ¿se da cuenta de esto? A veces nos sentimos transatlánticos, pero no llegamos ni a canoa. Cuando las olas se desatan, me acuerdo del famoso barco, el más grande que ha existido de recreo. Cuando lo botaron, el dueño de él o el constructor dijo: este barco ni Dios lo destruye. Ni el primer viaje terminó. ¿Cómo se llamaba? Titanic. El cine sí les gusta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a retar a Dios así? Si la vida misma nuestra es frágil. Hoy es, mañana no es. Hoy nos podemos sentir muy fuertes, mañana. Dice la hermana tía, ¿traes una pastillita de esas que te tomas para el mareo? No. La noche me dice: ¿sabes qué? ¿A poco así te sientes tú? No, me siento peor. Eso es terrible. Ahora te entiendo, no puede ser que así andes operando. De repente todo se muere. Es la fragilidad de la vida, hermano. Pero yo me sé esta frase del malhechor: acuérdate de mí. ¿Y sabe qué? Él lo hace más pronto de lo que yo espero. Pero déjeme aplicarlo de una manera más práctica. Cuando los problemas nos superan y llegamos al límite de nuestra resistencia, dígame quién lo ha experimentado. Se lo voy a decir con una frase: si usted lo ha expresado alguna vez, usted ha estado al borde del hundimiento. No puedo más. No levante la mano, pero yo sé que muchas veces hemos dicho: ¿sabes qué? Esto es más allá de mis fuerzas, no puedo más. Es entonces cuando estamos a punto de darnos por vencidos, dispuestos a dejar que el turbulento mar de la vida nos engulla, nos absorba, nos chupe. Cuando soltamos, déjeme decirlo así, como marcan los remos, ¡ya! Que pase lo que tenga que pasar. Y esto lo experimentaron los discípulos, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Esto me encanta, porque habla muy claro de cómo el viento contrario nos sacude y nos hace casi dejarnos hundir. Aquí no hay vientos muy fuertes, pero
Hay una ciudad que se conoce como la ciudad de los vientos, ¿verdad? Chicago. Yo he tenido la oportunidad de estar en el centro de Chicago cuando los vientos se desatan. Aguas. Tiene que agarrarse, porque literalmente el viento lo tumba, lo avienta. Aquí no experimentamos ese tipo de viento. Cuando ese viento nos agarra así, pero cuando nos agarra así, son vientos contrarios. Y frecuentemente en la vida enfrentamos esos vientos contrarios. Pero Jesús, escúcheme, en esa condición se acordó de ellos más pronto de lo que pensaron, aun cuando para eso tuvo que hacer algo sobrenatural, porque no es normal ni natural que una persona camine sobre el mar. Eso es un milagro sobre el agua. Si a veces con la ayuda de Dios podemos dar 2, 3 pasos y nos hundimos, pregúnteselo a Pedro. Señor, si eres tú, manda que vaya a ti caminando sobre el agua. Ven, Pedro. Era arrojado, se avienta. Y de repente el razonamiento, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre el agua. ¡Zum! ¡Sálvame, Señor! Pero Jesús iba caminando sobre el agua. Eso se llama milagro. ¿Sabe por qué? Porque se acordó de ellos. Y aunque estaban en un lugar inadecuado, fuera de lo normal, para ayudarlos y para hacerse presente, Él lo hizo. Por eso los discípulos se turbaron, creyeron que era un fantasma. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Mis amados, sí, Jesús estaba allí, justo a tiempo. Le he dicho que Él no llega ni antes ni después, Él llega justo a tiempo. Y estuvo para infundirles ánimo. Ahora sí, que reconfortante fue oír, pero enseguida Jesús les habló diciendo: muchachos, ánimo, yo soy, no tengan miedo, no teman. Porque se acordó de ellos. Y porque se acordó de ellos, se hizo presente para acompañarlos e infundirles un nuevo aliento. Aquellas palabras que cambiaron la historia tomaron vida. Acuérdate de mí y lo haré más pronto de lo que ustedes piensan. Sí. De esa misma manera lo hará con nosotros, hermanos. Créanlo. Tenemos que creerlo. Dios no habla inútilmente. Pruébelo. Si usted está en una condición así, dígale: acuérdate de mí. Y usted se va a acordar de mí si lo hace o no. Más pronto de lo que usted piensa. Pero ese es el terreno de fe. ¿Se acuerda de nosotros, por último, cuando la aplastante losa de la decepción nos empuja al abismo sin fondo del desaliento? Decepción y desaliento. Hay padres que los decepcionaron a sus hijos. Pusieron todo su interés en ellos, invirtieron en ellos, hicieron un negocio para ellos y los decepcionaron. Y la desilusión vino a ellos.
La mujer que se casa ilusionada, emocionada. Tengo una familia y de repente ya no la tengo porque este pillo se fue. Aquel que le abandoné, que le entregué mi vida, sin importarle sus hijos. Viene la decepción y viene el desaliento. Ya no quiero saber nada yo. ¿Para qué? Estoy decepcionada, desalentada o desalentado de lo que es el matrimonio. Nos desalientan los patrones, nos desalientan los clérigos, nos desalienta el gobierno, nos desalienta la policía. Sobre todo a mí cuando yo encuentro que los que agarran son policías. Me decepciona, me desalienta. Cuando yo veo que los que violan niños son curas, me desalienta. Cuando yo veo que los que encuentran en inmoralidad y en pornografía son pastores, me desaliento. Me decepciona. Es entonces cuando tenemos que clamar: acuérdate de mí. Porque en esos momentos nuestros sueños se derrumban, quedando solo la frustración y la desesperanza. Ese peso insoportable de la decepción lo podemos ver de una manera clara en aquellos hombres que habían estado también con Jesús y que habían centrado solo su interés en Él, en que Él reinara. Pero como lo mataron, regresan a su pueblo y ahí van por el camino de Emaús, arrastrando su tristeza, su desesperanza y su decepción. Yo no sé qué iban hablando, pero seguramente iban vaciando la decepción. Que Jesús le dice: pues qué pláticas son esas que tienen ustedes. Se emparejó ahí con ellos. Iban hacia la resignación de vivir en los escombros de la derrota. Se cayó el sueño. Es como cuando alguien consigue dinero para irse al sueño americano y ya está hasta haciendo cuentas. Ahorita me acordé de un chiste. Un hombre que llamó a su hijo y le dijo: hijo, vamos a hacer un corral y vamos a comprar una becerra y un toro y vamos a tener becerros, muchos becerros, y van a andar brincando aquí, miren, por este corral. Y el niño en su ingenuidad le dice: papá, ¿me dejas montar los becerros? No, muchacho, ¿no ven que se hacen patos? Sueños. Allá los agarran del Río Bravo, ya casi está ya a punto de entrar a Phoenix o allá, y los agarra la migra y ¡vámonos! Y se endeudó y va entrando a su jacalito otra vez. Ella me hacía venir con un carro, con mucho dinero, con esclavas,
negocio próspero aquí. ¿Cómo se le llama eso? Decepción y desaliento. Así que esto no es ajeno para nadie. Así estaban estos hombres. Pero sucedió que mientras hablaba, porque él fue mientras sus pies arrastraban penosamente el enorme peso de su alma desilusionada, que Jesús se acordó de ellos. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos. Ahora quizá aquí me diga, pero ¿dónde se acordó primero de los que estaban encerrados? ¿Y cómo es que se acordó de los que estaban caminando por Emaús? Pues es como aquel cuento que un día le conté, ¿no? De la persona que un día invitó a su vecina, venga, vamos a oír la palabra. Oh, vecina, ¿y mis guajolotitos quién los cuida? El Señor cuida sus guajolotitos. Se empieza la reunión y el que está aquí moderando dice, ¿cuántos creen que el Señor está con nosotros? ¡Amén! Se levanta, pero así la señora y dice, mis guajolotitos. Los abandonó, los dejó. Él es omnipresente. Él puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Así que no le quiero hablar de tiempos, aunque los tiempos fueron distintos, pero ahí se lo dejo. Y porque se acordó de ellos, mis amados, se hizo presente. Y fue cuando les infunde el aliento y aquellas palabras, otra vez, repito, toman sentido. Y lo haré. Más pronto de lo que ustedes piensan. ¿Qué iban platicando? Yo no sé. No dice la palabra, pero seguramente, híjole, oye, también que andábamos con él. ¿Y cuántos planes teníamos? Pero ya ves, lo mataron. Oye, hijo, si no lo hubieran matado, y si él viniera aquí con nosotros, estaban diciendo, acuérdate de mí. Y él dijo, yo lo voy a hacer lo más pronto de lo que ustedes piensan. Y ahí se emparejó. No lo conocieron. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Cambió su historia. Ya iban hacia la resignación, pero él se acordó de ellos. Dieron media vuelta y le corrieron para Jerusalén. Él vive. ¡Él vive! Cambió su historia. Esto me hace pensar en aquel canto que allá en Emilio Carranza, eso sucedió en la era cuaternaria. De repente la hermana Chilo me decía, pastor, cante divino compañero. ¿Por qué? Porque él se emparejó cuando ya platicó con ellos, ya se iba. Y aquellos hombres le dijeron, no te vayas, ya está la noche aquí, quédate con nosotros. Se quedó, les dio pan, les compartió la palabra, se abrió su entendimiento y cuando de repente desapareció dice, oye, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando nos mostraban las escrituras? ¿Cuántos han sentido alguna vez que su corazón arde?
aparecer ahí. Estaba dedicado a la hermana China. Compañero del camino.